Muy buenas y felices tardes tengan todos ustedes. Hoy 24 de junio de 2026 es un día muy especial. Es el día en que va a jugar la selección. Entonces, en pleno mundial, estamos todos bastante pasmados, esperando lo que sucede con las situaciones y la violencia que se ha generado entre el Estado norteamericano, el Estado gringo y el Estado mexicano. Es evidente que todas estas amenazas de aquel señor llamado Trump, pues están, gracias a la FIFA, en stand-by. Entonces, yo creo que podemos esperar un mes y medio, en que, como dicen ahí en Atypical, de que entre el lobo, ¿verdad? De tantas veces que Pedro ha anunciado la llegada del lobo y que al parecer no creen en que el lobo vaya a entrar. No es que no crean, por supuesto que sí creen en la llegada del lobo. El problema es que este personaje, el personaje principal de este drama nacional que se llama Andrés Manuel López Obrador, que ya salió a relucir algún testimonio de Monsiváis, en donde afirma, pues al menos dice que de manera accidental, asunto que pues no podemos estar muy seguros de esa situación. Sin embargo, afirma que López Obrador asesinó a su hermano, que es un hombre sociópata de toda la vida. Lo que hemos comentado, es un sociópata. Aquí tengo que hacer un paréntesis porque pues todo está, como hemos dicho, en una tensa calma, en una calma de centro de huracán. Vamos a esperar a que pase el mundial y vamos a ver qué sucede. Pero me permito hacer este video por una simple razón. Estuve viendo un video de este señor Zunzunagua, que después de ver la entrevista que hace con Ricardo Salinas Pliego, y que Ricardo pues está poniéndose en el centro del huracán, en el nuevo Mesías que quiere venir a salvar a la nación, como en su momento lo hizo López Obrador. Espero que la ciudadanía entienda que no podemos esperar un Mesías, que necesitamos reestructurarnos, reconocernos en nuestra verdadera esencia mexicana, en nuestra identidad nacional de hombre cabal, para poder reconstruir esta nación y estructurar a la sociedad para poder mantener controlada la clase política, que no es solamente el cáncer de México, es el cáncer de la humanidad. Disculpen. Es el cáncer de toda la humanidad, la clase política. Tenemos que entender que la humanidad nace, la civilización nace cuando el ser humano entiende de misericordia, de piedad, de solidaridad, y empieza a construirse la civilización. Que esta civilización que emanaba de la misericordia, de la solidaridad, es fracturada cuando aparece la clase política, entonces llamados reyes, imperios, etc.
En este tema que yo quiero comentar, narra Zunzunagui acerca de la intervención americana y dicen cosas muy torpes, ¿no? Primero dice que Estados Unidos indemniza a México con $15 millones, asunto que es brutalmente falso, brutal. ¿Y por qué brutal? En aquella época indemniza a México con 15 millones de pesos, no de dólares. Y les explico, en aquella época las monedas valían por el mineral con el que estaban fabricadas. Estados Unidos no tenía oro. Y aquí hay un tema muy importante que va a venir a colación gracias a la intervención americana. Estados Unidos empieza a tener oro con la famosa fiebre del oro que se da en California, que antes de la intervención americana en México, pues los gringos no tenían minas de oro. Entonces, pues su sistema monetario era muy deficiente y tuvieron estas personas que depender de la moneda mexicana, del peso oro, que además por la calidad del oro y por la calidad de la plata era una moneda muy bien recibida en todo el mundo, y los americanos pues no tenían oro, no tenían de dónde sacar oro. ¿De dónde sacaron estos 15 millones? Es muy importante y trascendental en toda la historia de la intervención americana. Todo el mundo está enterado de que Texas intentaba su independencia y que hubo batallas, guerras entre el gobierno mexicano y el estado de Texas peleando por su independencia. Independencia que por cuestiones de honor reconoció Santana. De honor porque él fue secuestrado y obligado en el secuestro a reconocer la independencia de Texas, que jurídicamente no podía reconocer, o sea, jurídicamente no tenía valor, porque esa coerción no tenía fuerza jurídica. Entonces Santana, reconociendo que era todo el Estado el que quería su independencia porque se habían dejado invadir por norteamericanos, con el famoso Sam Houston, que se dedicó a invadir y a promover esta mentalidad independentista, pues podemos entender que Texas quería su independencia. Pero no nada más Texas, no nos cuentan en la historia oficial que también California quería su independencia. Pero California, un estado mucho más rico, mucho más rico por sus minas de oro, que ya se conocían, ya se sabían, ya se explotaban, pero como querían su independencia los californianos, sus minas de oro eran clandestinas. ¿Y por qué eran clandestinas? Porque la explotación de los minerales requerían de una autorización real. Por eso eran reales de minas. Entonces, como mantenían estos antes de la independencia, pero ya estamos hablando durante la independencia, o sea, las minas ya existían desde la colonia. Y California quería su independencia desde antes de la independencia de México. Ahora, ¿qué hicieron los californianos? Pues mantener bajo secreto de Estado las minas que tenían. Ellos producen, se estima que fueron alrededor de 70, 80 millones de pesos oro, con los que contratan al gobierno americano para que el gobierno americano invadiera México y
lograra la independencia de California, Nuevo México y de Texas. Nuevo México pues no tiene mayor historia, no estaba muy poblado, una zona árida, casi desértica, pero California sí estaba ya, tenía una buena población, ya había mucha riqueza en California, sobre todo por los minerales, y querían su independencia. La famosa historia del zorro es una historia que los americanos distorsionan. Te convierten el zorro en un Robin Hood que defendía a los pobres quitándole a los ricos. Esas tonterías de demagogia política históricas, ¿no? Históricas. Pero en realidad, Joaquín, déjenme acuerdo el nombre de este independentista, que él se hacía llamar el Zorro, era realmente un independentista, no era un Robin Hood como te lo quiere plantear la historia oficial, eso es mentira. Entonces, los californianos, se llamaba Joaquín Murrieta. Joaquín Murrieta quiere la independencia de California, que Joaquín Murrieta nace en Hermosillo, nace en Sonora, pero se va a California, pelea por la independencia de California o intenta pelear por la independencia de California, pero los ricos pensaron que era más fácil agarrar un ejército mercenario, un ejército de un país pues jodido, como era el gobierno gringo, y que pues por falta de recursos pues sí le convenía convertirse en un ejército mercenario. Eso indemnizan a Estados Unidos, pero mientras esto estaba sucediendo en la geopolítica de la época, en el interior, cuando los americanos invaden, tenían también aliados, y el aliado principal fue Juárez. Por eso Juárez, en cuanto invaden los americanos, en el 47, cuando cruzan la frontera de Texas, Juárez promueve las leyes de reforma. ¿Por qué promueve las leyes de reforma? Porque existía la democracia fiscal y el clero tenía bastante más recursos, porque el Estado, que era la clase política, pues no gozaba de la confianza del pueblo y la gente prefería pagar el diezmo que el impuesto. Ya no era quinto real, era el quinto del Estado, era el impuesto. Y entonces la gente prefería pagar el diezmo y el clero tenía los recursos suficientes para patrocinar, para financiar la defensa de México en esta intervención americana. Entonces, ¿qué es lo que hace Juárez? Arrebatarle al clero sus bienes, todo, para evitar que el clero patrocinara la intervención. Sin embargo, hay personajes heroicos como Santana, que yo sé que todo el mundo dice que es un traidor, no es cierto. Santana hipoteca su rancho en Veracruz para financiar el ejército que venció al ejército americano en Malpaso, adelantito de la capital de Coahuila, casi llegando a Piedras Negras, por ahí así. Entonces, en el Malpaso se da la batalla con un acto verdaderamente heroico de los soldados mexicanos, porque el ejército gringo, con los recursos californianos, había comprado un equipamiento, un armamento letal, brutal, que era inglés, cañones y armas muy poderosas, que sobre todo cañones fabricados en Inglaterra, comprados con dinero californiano. Y Santana les quita esa artillería con una carga muy valiente, una carga militar muy valiente, y los obliga a retroceder a Texas.
En ese momento Santa Anna pues ya había utilizado todos sus recursos de la hipoteca de su rancho, manda pedir apoyo al vicepresidente y al entonces presidente del Congreso, que era Benito Juárez, y el vicepresidente, que en realidad era el verdadero presidente, Valentín Gómez Farías, que ya había sido presidente y que él tenía un tinterillo ahí de presidente, pero quien manejaba el Estado era Valentín Gómez Farías. Se niegan a apoyar a Juárez y justifican por la revolución de los polcos, diciendo que la revolución de los polcos era un levantamiento de la iglesia en contra de las leyes de reforma, etcétera. y dicen que no hay recursos. Entonces, cuando llegan los americanos por Veracruz, Santa Anna los estaba esperando ahí en el Peñón de los Baños, el cerrito que estaba ahí a un lado del aeropuerto de la Ciudad de México, del aeropuerto, tristemente, Benito Juárez. Fíjate, ahí estaba Santa Anna esperando a que entraran los americanos, por ahí por lo que sería la avenida Zaragoza, suponiendo que iban a bajar por la zona de Río Frío, que era la bajada más fácil. Sin embargo, el ejército americano tenía temor de Santa Anna porque ya había sido derrotado, y bajan por Paso de Cortés, y por eso llegan a Coyoacán. Y ahí hay una frase que es una frase traidora, aunque los libros te lo presentan como un acto heroico falso del defensor, del general que defendía Coyoacán, que dice: si hubiera parque, no estarían ustedes aquí, y te lo ponen como un acto de valentía. No fue un acto de valentía, señores, fue una traición. Ningún general, ningún militar puede decirle al enemigo que no tienen parque para defenderse, ninguno. Entonces, los americanos ponen como héroe al general Anaya, que en realidad Anaya fue el traidor que le avisa al ejército americano que habían saqueado las arcas de la nación y que no teníamos dinero para defendernos. Y que no solamente habían saqueado las arcas de la nación, sino habían saboteado los recursos del clero, o sea, no había forma de defensa. Que en otras circunstancias, sin traidores como Juárez, sin estúpidos como los que entonces líderes californianos, pues estas cosas hubieran sido diferentes. El gobierno americano, el Estado americano, era un Estado que se había construido. Ahora te vienen con historias modernas del Giving Day y todas esas tonterías que son falsas, porque Estados Unidos no nace en el estado de Virginia. Estados Unidos nace en Nueva York, cuando le compran los ingleses la Nueva Ámsterdam, hoy Nueva York, hoy Manhattan, le compran Nueva Ámsterdam a los holandeses entonces, y utilizan Manhattan como una isla para aventar a todos los reos que ya no cabían en las prisiones americanas. Estados Unidos nace con la escoria de Inglaterra y nace en Nueva York. Ya después, tiempo después, vienen los migrantes y hablan del Giving Day, que esas ya son historias hollywoodescas de algo que no fue cierto. Entonces, Estados Unidos era un país pobre, muy pobre, sin minerales, sin oro, igual que Inglaterra, que no tenían minerales de oro, y México era un país mucho, muy superior. Eso es lo que la historia no nos permite saber, que México fue un país, primero fue un virreinato
muy rico, que México nace gracias a la cristianización, a una cristianización pues que sí trajeron los españoles, y que el Estado español es diferente a lo que hizo la Iglesia, que la Iglesia hizo cosas extraordinarias al grado de convertir a la Nueva España en un territorio económicamente superior a España misma. Entonces, eso lo hizo la Iglesia, no lo hizo nadie más. Zunzunaga dice que el reino español, no, el reino español no hizo nada. Que mandaron universidades, no, fue la Iglesia, la Real y Pontificia Universidad de México. Todas eran escuelas cristianas, católicas, y es la que construye esta nación. Ahora, ¿qué sucede? Que la Iglesia construye la modernidad a través de un esquema de democracia fiscal entre el quinto real y el diezmo, y que la gente prefería pagar el diezmo, y que eso permite el desarrollo de la nación, y exhibe que el crecimiento de la nación no requiere el financiamiento brutal del quinto real. El quinto real era el 20%, o sea, el reino cobraba el doble. Entonces, si tú pagabas el diezmo, pagabas la mitad de impuestos, y además esos impuestos iban a escuelas, orfelinatos, universidades, hospitales, créditos de fomento, todo lo que desarrolló la Iglesia Católica. Entonces, el mundo liberal trata de borrar esa historia, porque convierten el impuesto en un impuesto mucho más alto. Hoy en día no es el diezmo, estamos hablando del 50% de impuestos del que no te percatas porque lo pagas a través de lo que consumes. No es lo que le enteras al gobierno de lo que te descuentan de tu sueldo. ¿Sí? Ese dinero en realidad no te lo descuentan de tu sueldo. Ese dinero en realidad viene del producto que se vendió, y de ese producto que con tu trabajo se fabricó, pero está en el precio del producto. En realidad tú pagas el impuesto con lo que consumes. Esta chamarra, pues la mitad del costo de la chamarra son impuestos, estos lentes, etcétera. Todo lo que tú consumes, todo lo que compras para tu vida diaria, la mitad es impuesto. Y el gobierno no te permite saberlo. Por eso atacan al clero, y lo han atacado históricamente. Pero aquí el error no es que el mundo liberal ataque al clero. Aquí lo grave es la inconsciencia de la ciudadanía de no saber leer, de no saber entender por qué en este ejercicio de Zunzunaga, por lo que estaba yo platicando, por qué Estados Unidos hace una indemnización de guerra a México. O sea, los americanos quieren quedar como los nobles, los buenos, los bondadosos que se apiadaron del derrotado, cuando pues no se justificaba. Entonces, ¿qué sucede? Que con esos 15 millones de pesos adicionales que no estaban contemplados en los convenios que tenían entre californianos y Washington, hacía que el convenio entre California y Washington pues no se respetara. Entonces los americanos le exigen a los californianos el pago de la indemnización, y al no tener ese recurso, que en esa época era muchísimo dinero, al no tener ese recurso, obligan a los californianos a someterse a la Unión Americana. Esa es la causa. Ahora, ¿qué sucede? Que después vienen y te dicen, ay, es que se descubrió oro en California. No se descubrió oro. Se sabía que había oro y que lo explotaban los californianos. Entonces, es la fiebre del oro. No, ya existían esos minerales, y tan sabían que existían esos minerales que fueron con esos minerales
con lo que los californianos le pagaron a los americanos para invadir a México. O sea, la historia oficial está llena de mentiras para defender a los triunfadores, para hacer ver a los triunfadores como los niños buenos y santos. No es así. Entonces, aquí me invita a una reflexión con la que quiero terminar, de la que habla Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes dice en el Quijote, en su primera página, que de tanto leer, Cervantes dice, de tanto leer y no dormir, se le secó la cesera. Lo que pasa es que mucha gente lee sin conciencia, sin entender qué es lo que está leyendo, sin cuestionar, sin llevarlo al tamiz de la razón, de la verdad. Y entonces la gente termina enajenada. Por eso explica Cervantes que él quiso ser un fijosdalgo. De todos los libros de caballería que leyó, quiso ser un fijosdalgo, se enrola en el ejército y termina prisionero y sin un brazo. Entonces él veía, ya con las consecuencias de sus actos, pues que esa hidalguía era una locura. Y entonces te da a entender Miguel de Cervantes de la enajenación de la gente a la hora de leer. Aquí el problema es que la gente cuando lee se enajena. Ahí tenemos a muchos políticos que ahora son de izquierda y que te hablan de Marx, y me dan risa porque ahora resulta que Marx, que era un antifeminista, ahora resulta que la izquierda, que los marxistas son feministas. Entonces dices, caray, ¿de qué están hablando? Empiezan a hablar de una serie de tonterías con una enajenación impresionante, pero muchos que sí entienden la verdad lo distorsionan con una mala fe brutal, con una terrible mala fe, para enajenar a la gente, para que la gente no conozca la historia, no conozca la verdad de la historia, no conozcamos que hemos sido o que fuimos hasta los primeros años del siglo pasado la primera potencia económica del mundo. En 1900, un peso valía $4. Un peso valía 2 libras esterlinas en 1900. ¿Por qué? Por la calidad del oro, por la calidad de la plata. Y porque México se había desarrollado industrialmente de una manera impresionante. Entonces, no nos permiten saber quiénes somos. No nos permiten saber que somos el fruto de un pueblo indígena que se rebela contra una religión criminal, abrazando una religión de amor, y que algunos españoles que venían cargando la cruz, pues no se comportaron con la debida devoción que la religión te exige. Pero los sacerdotes sí, sobre todo los dominicos. Los dominicos que llegaron a América se comportaron de una manera generosa, esplendorosa, y fueron los creadores de este gran desarrollo que se da en México, de este desarrollo en el que el símbolo es una virgen, es la Virgen María en su ícono de guadalupana, que también ahí hay muchas distorsiones que se quieren generar para que no entendamos cuál es el origen de este pueblo. Un pueblo que se cristianiza, un pueblo indio, mestizo, que se cristianiza, y que un mundo liberal que ha convertido el gasto social en un botín, no en México, en el mundo entero. El gasto social se ha convertido en un terrible botín. No quiere que se sepa que el desarrollo social se generó gracias a la cristiandad.
y que nos han arrebatado un sistema profundamente democrático, que era la democracia fiscal, que debemos pensar en ella y modernizarla, pero pues yo puedo plantear muchas soluciones de una moderna democracia fiscal, pero no sería democrático si no lo pensamos entre todos, si no lo decidimos todos, y para que todos podamos decidir este nuevo esquema de democracia fiscal, necesitamos convertirnos en un gran Congreso nacional, en un gran Congreso ciudadano, en un gran Congreso de mexicanos y mexicanas, que podamos construir un México mejor, con reglas diferentes, democráticas, profundamente democráticas. Señores, muchísimas gracias. Cuando leamos, cuestionemos. Cuando cuestionemos, llevemos la historia al tamiz de la verdad y verán que la historia no es la misma. Buenas noches.